Mi nombre es Víctor Mendoza, yo soy ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico de Santa María. Me dediqué en mis primeros años, ya tanto estudiando como profesional, a la hidráulica marítima. Ya soy formado como ingeniero hidráulico. Posterior al llegar al mundo laboral, encontré trabajo en una empresa de geotecnia y como hidráulico, de hecho, pero cayó un proyecto, un túnel un día, fue el primer proyecto grande, y que es un proyecto para BHP de los túneles Coloso, ¿ya? Y caí en un túnel y no salí nunca más. Ya empecé a hacer carrera en túneles principalmente, tuve que dejar un poco de lado mi amor por la hidráulica, y hasta por ahí nomás, porque jamás me he olvidado de ella. Y luego empecé a cambiarme de empresa, ya es lo normal que del mundo profesional a ustedes les va a pasar. Cuando hay tiempos buenos, la grúa le dicen está fuerte, entonces te llevan de un lugar a otro. Y llegué a una empresa que se llama Arcadis, ¿ya? Y en esa empresa estuve en 2 periodos, ha sido como mi escuela madre, se podría decir, ¿ya? Ahí empecé a ver ya túneles y geomecánica a un nivel mucho más profundo, ¿ya? Era un equipo muy potente que se armó el año 2011, y la verdad ha sido escuela para muchas personas que están dedicadas al rubro de los túneles, ¿ya? Hay varios colegas que ahora están en otras empresas, y la verdad Arcadis o Geotécnica en su momento una muy buena escuela, fue una muy buena escuela, y ahora sigue siendo lo mejor para gente joven, y ahí me desarrollé principalmente, ¿ya? Después a mí me gusta ir a construcción igual, para ver la realidad, y fui a algunos proyectos importantes, ya entre esos Caserones, que es el proyecto uno que está en Copiapó, Terra Amarilla, a la construcción. Después de eso fui al Teniente a trabajar en el nuevo nivel mina, ahí estuve 2 años, y también últimamente hace unos años atrás fui al Alto Maipo a trabajar, del 2017 al 2019. Un poco para ver las últimas tecnologías de excavación de túneles por métodos mecanizados, y investigar un poco más de los riesgos. Ya también soy profesor y me dedico a la investigación también, hago investigación de riesgos geotécnicos, ¿ya? Porque trabajo mucho con profesores, y la verdad corté ese tema recién este año. Ya fueron varios años que me dediqué a hacer mucho trabajo de título con alumnos y de temas innovadores, y la verdad ahora yo empezar a publicar esos temas junto con esos alumnos, y sobre todo investigar cosas, pero ya a nivel más profesional. Ya ahora quiero entrar en una etapa de desarrollar tecnología o hacer cosas, pero darle un valor agregado, ¿cierto?, a la industria, pero también con un fin más comercial que antes. Ya un año dedicándome a un poco de forma altruista y filantrópica, ¿cierto?, a lo que son los estudiantes, y en verdad yo creo que es un pilar que necesitamos en Chile desarrollar, sobre todo porque no podemos seguir siendo el país que nos miran como el país del concentrado de cobre nomás. Entonces ahora hay que darle un poco valor a la industria, ya un poco yo creo en ese paso, por así decirlo, ya, y si no también aportar a nuestro capital intelectual. En Chile hay mucha gente con muy buena formación y que muchas veces a lo mejor en el diario vivir se olvida de las capacidades que tiene y no desarrolla cosas, y por eso yo creo que es importante fomentar, ¿cierto?, algunos centros de investigación, tanto privado y público. Ya eso es importante saber, que deberíamos fomentar una mayor capacidad de desarrollar tecnología, ya, porque como les digo, yo creo que somos un país privilegiado, especialmente por el nivel educacional, ya, independiente si sea pública, educación privada, la educación en general superior en Chile es muy buena. Ya si uno compara, no sé, yo lo veo porque yo como era profe comparaba malla, veía a los colegas de otros lados y todo. En general los ingenieros, ingenieras chilenos son muy buenos, ya, tienen muchas capacidades, ya, solamente que no te dicen nada de la minería, ¿ya? En mi caso, yo desde antes de salir iba a la Expo Min, ¿ya? Y buscando trabajo, ya con mi currículum, vestido bonito, eterno, y nada, repartiendo mis currículums. Y lo que me impresionaba de la minería era lo grande que era todo, ¿ya? Era como las máquinas grandes, etcétera. Y cuento corto, un día postulando trabajo, llegué a una empresa pequeña, pero que trabajaba solamente en proyectos mineros, ¿ya? Y ahí mi jefe me explicó que aunque éramos ingenieros civiles, no en minas, igual podíamos trabajar en minería y todo, pero principalmente fue a través de esa persona que se llama don Carlos Andrade. Yo conocí lo que es la minería, y también que los ingenieros civiles trabajamos mucho en minería. Cuando llegué al Teniente yo no lo podía creer, que entró una carretera a la mina, y son cosas que te sorprenden de las capacidades, ¿ya? Siempre quise ser como un gran diseñador, entonces como que siempre luché por eso, ¿ya? En algún momento tuve que decidir, sí, porque me fui a trabajar a esa empresa pequeña cuando partí, y me hacían hacer de todo, ya hacía de hidráulico, de estructural, un poco de todas las especialidades. Entonces cuando se me presentó la oferta de irme a Arcadis, era la posibilidad de especializarme, y el área era túneles y geomecánica.
¿ya? Entonces, ahí como se me presentó una muy buena oferta laboral, partí y ahí fue cuando me formé en el tema. Ya tenía ingeniero, tanto mi jefe, don Francisco Orcaistegui, él era minero y él nos formaba a toda la gente, ya principalmente. Y también había otro colega que a mí hasta el día de hoy es mi amigo, Marcelo Baco, que es como mi maestro él, y él me enseñó túneles y geomecánica principalmente, y da mucho de eso como el mentoring, ya la gente te formaba, ¿ya? Y así llegué a los túneles. Ya me llamó la atención la geomecánica porque tiene mucho que ver con ciencias naturales que estudiamos en el colegio, ¿ya? Y sobre todo el tema de la envergadura, por ejemplo, de los rajos, que era algo que me sorprendía, con cortes de 300 metros de altura y cosas así, eran como que me llamaban la atención. Ya entonces, de alguna manera me empecé, siendo que no era mi área que yo me formé, ya porque yo era hidráulico, me encantó eso de tener que aprender. Y ahí fue como mi escuela, se podría decir. Ya estuve unos meses o un año casi en la oficina y me mandaron a terreno. Y ahí en terreno aprende de verdad, y porque ve que lo que está en el computador sí en realidad funciona en la práctica. Entonces ahí fue en Caserones. Ese fue como mi laboratorio a escala real, se podría decir. Y un poco ahí me consolidé, yo creo, como profesional. Ya lo mío es principalmente túneles profundos en roca, aunque igual he hecho metro y otro tipo de túneles en zona urbana. Me apasionó mucho esto del tema de sobre todo la dinámica que se da con respecto a la construcción de los túneles, ya porque se hace como una cofradía, uno se hace amigo en el sitio, uno va a un proyecto y te pasa y hay gente, colegas que tengo yo que se van y están 4 o 5 años en la construcción, ya por ejemplo el proyecto Alto Maipo lleva 10 años, ya terminó recién el año pasado. Entonces es importante saber que toman su tiempo y se arma como una especie de comunidad también, y eso me llamó mucho la atención, ya que existiera como un trabajo más, como la importancia del trabajo en equipo, ahí uno lo ve, pero colosalmente se podría decir, porque sin que exista equipo no hay avance. Entonces es súper importante consolidar un buen equipo. A mí siempre me ha tocado estar como diseñador mucho, pero siempre voy a la obra. Entonces es lo que yo le hablo, lo que uno ve en la obra, en el avance, cuando la gente está compenetrada entre ellos y existe un equipo solidario, el avance es mucho mejor. Yo siempre les digo a todos que se tengan que ir a terreno, porque la tecnología cambia muy rápido. Tú dejas de ir a terreno 5 años y ya los métodos que tuviste constructivos no son válidos. Ya la tecnología y la construcción avanzan muy, muy rápido, porque los costos son muy altos, ¿ya? Entonces, es súper importante ir a terreno y ver lo que pasa. Una de las cosas que a mí más me ha gustado son algunas optimizaciones que hay ahora respecto a los ciclos de construcción, ¿ya? Cada vez se están ocupando máquinas más grandes para excavar, para tener mejores rendimientos, ¿ya? Y eso involucra abrir frentes más grandes, ¿ya? Porque es distinto, por ejemplo, una de las cosas que se da mucho ahora es hacer la marina, como le decimos acá, de sacar el material de excavación de la frente. Antes siempre se hacía con el dumper y el scoop, son vehículos más o menos bajos. Hoy en día, para poder agilizar ese proceso, prefieren hacer la galería un poco más grande, ¿ya? Y hacer la marina con retro y camiones, ¿ya? Porque te cae más volumen, ¿ya? Y esas son las mejores optimizaciones que uno puede ver. Los túneles, el costo indirecto es muy alto, ¿ya? Significa que mientras más te demores, mucho se encarece el proyecto, ¿ya? Entonces toda la optimización o todas las cosas tienen que ir ligadas a optimizar el tiempo de construcción, sobre todo, ¿ya? Una de las cosas que a mí me ha tocado ver los últimos tiempos en los túneles y en la geomecánica, el estado del arte, son los riesgos, ¿ya? En la medida que tú manejes bien los riesgos, tú vas a poder generar un proyecto más robusto, tanto en construcción y en ingeniería, se podría decir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más me ha llamado la atención, que a veces resulta y a veces no, es el preacondicionamiento, ¿ya? Que se ocupa principalmente en los túneles profundos para poder mitigar el riesgo de estallidos de roca, o para bajar la cantidad de estallidos de roca, se hace un preacondicionamiento con hidrofracturamiento, ¿ya? Esa es una transferencia tecnológica que de alguna manera Codelco la tomó del petróleo y la llevó a lo que es el desarrollo minero, ya, porque ellos, como tienen el tema de la sismicidad inducida en la operación, han tenido que desarrollar, ¿cierto?, hacer estas transferencias tecnológicas, ya, para poder manejar los riesgos, ¿ya? Ese es un tema interesante, eso me llama la atención, el hidrofracturamiento, porque tiene dos singularidades, ¿ya? Imagínate pegarle a la roca con un chorro de 50 megapascales, es un chorro muy fuerte de agua, ¿ya? Y eso genera grietas, pero a la vez también el hidrofracturamiento tiene dos temas: genera sismicidad, porque tú estás perturbando el medio fuertemente, entonces tienes que saber balancear entre fracturar y cuánta sismicidad genera, ¿ya? Entonces ese proceso tecnológico no es tan trivial analizarlo,
ya como se digo, ni matemáticamente ni mecánicamente se podría decir. Ya, entonces, en eso me llevaba un tiempo también estudiándolo y como les digo, todavía tengo mis dudas que sea una muy buena herramienta. Por ejemplo, para minería puede servir mucho, pero para túneles profundos tengo mis dudas, ya porque puede que no funcione del todo bien porque necesitas tener una galería arriba para generar los pozos para hidrofracturar, ya, dentro de otras cosas también, ya, pero como les digo, hay muchas tecnologías y tecnología avanzada en esta gestión de los riesgos, ¿ya? Y eso es un poco en lo que estamos ahora, se podría decir, en desarrollando un poco el estado del arte, ¿cierto? Como para poder hacer mayor gestión de los riesgos y tener labores más seguras, ¿ya? Eso por un lado, ya, eso ligado como a minería subterránea, ¿ya? A minería superficial, el tema de la tecnología de tronaduras ha sido algo que últimamente me llama mucho la atención porque se ha avanzado harto en ver otro tipo de explosivos. Ya se podría decir entre lo que es el plasma, la emulsión, ANFO, etcétera. Uno puede encontrar muchas tecnologías y que tengan bastante competencia, se podría decir, en los precios en el mercado, ¿ya? En eso también yo creo que algo que me ha llamado la atención, cómo ha ido variando este tema de ocupar el ANFO hacia la emulsión, ¿ya? Tiene ventajas y desventajas, ¿ya? Pero aún así es importante en términos de costo del proyecto, ¿ya? Entonces son todas esas derivadas que te hacen optimizar en costo los proyectos, son las que de alguna manera uno tiene que poner ojo así como que en la tecnología que se está ocupando. Es súper importante ganar experiencia en terreno, es fundamental. Si no tienes experiencia en terreno, es muy difícil poder calibrar los modelos matemáticos que ocupas para diseñar, ¿ya? Y aparte también te genera ver cosas poco realistas, porque si no las has visto en la realidad, es muy difícil que puedas hacer modelos o simulaciones que representen algo sin ni siquiera haberlo visto, ¿ya? Por eso es fundamental, especialmente para la gente que se dedica a geociencia, geomecánica, ir a terreno, ¿ya? A mí me sorprende muchas veces cuando la gente, no, va a llegar, no sé, está el viejito que ha hecho esto, ya, pero ¿cuántos túneles ha construido? El que no ha construido un túnel, no, en realidad el diseño, el papel aguanta mucho. ¿Ya? Entonces es súper importante la pega en terreno, tiene que haber una mezcla. Yo por eso he hecho la mitad de mi carrera en construcción y la mitad en ingeniería, para poder ahora tener diseños más realistas y también tener una visión de lo que es la construcción. Ya finalmente es ahí donde la mayor inversión o el costo de los proyectos es la etapa de construcción. ¿Ya? Entonces es importante, ¿cierto?, conocer o saber del tema, pero ya estando ahí. Ya es la única manera, yo creo, que de plasmarse bien del conocimiento que uno puede adquirir ligado en el caso de la geomecánica y de los túneles, a lo que realmente se hace, ¿ya? Y mantener un enfoque que sea realista, ¿ya? Porque la gente tiene un problema hoy en día, que por ejemplo en los túneles se olvidan, todos se preocupan, no, ocupemos un software 3D, modelos numéricos, ya, ok, te entiendo, pero tu modelo se comporta como la realidad, y eso es lo que nadie se cuestiona. Ya hay gente que te dice, no, tenés que hacer modelos, ya, pero ¿por qué? No, porque me dijeron, este viejo dijo. Nadie tiene una respuesta real a eso, simplemente es marketing, ¿ya? Eso es lo que un poco uno ve concluyendo. Hay mucho marketing respecto a las metodologías de diseño y cosas así, porque en la realidad uno tiene que tener un buen juicio para saber si realmente lo que está aproximando es realista o no.